Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a la clase número 9 de series de potencias. Este es el curso de señales y sistemas y estamos en verano del 2021 al 2022. Series de potencias es un concepto que permite expresar cualquier función, casi cualquier función, a una función f de z. Recordemos que las funciones complejas son mapeos. Y una función la podemos expresar en términos de una suma infinita de elementos. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a definir que una serie de potencias es una sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de un conjunto de coeficientes a sub n, que los coeficientes pueden tener alguna secuencia lógica, pueden tener ponderaciones, pueden tener diferentes formas de calcularlos. Estos coeficientes no están escritos en piedra, eso sí, dependen de la función y de los elementos que tengamos, pero lo que quiero decir es que no siempre son una secuencia de elementos, pueden ser números con distintos pesos, ¿verdad? Y dependiendo de la serie que estemos buscando, se calculan de manera diferente. Y esto se multiplica por z menos z0 elevado a la n. Entonces, en el caso más general, esta es una serie de potencias centrada en z0. Lo de los centros lo vamos a ver también en un ratito. Estamos hablando ahora al principio de que todo esto es muy abstracto, pero vamos a intentar desarrollarlo de la mejor manera. Entonces vamos a empezar a expandir esta serie y entonces me va a quedar que sería el coeficiente a sub 0, porque empieza en 0, multiplicado por todo esto que está en el paréntesis a la 0, entonces me da 1. Más el siguiente término que sería a sub 1, z menos z0, elevado a la 1, más el segundo término, a 2, z más z0, a 2, más a sub 3, z más z0, a la 3, etcétera, etcétera. Hasta llegar, por supuesto, a n, z menos z0, a la n. Lo que pasa es que como es infinito, yo puedo seguirla aquí hacia la derecha. Entonces poner el siguiente es a n más 1, z menos z0, a la n más 1, etcétera. Entonces, de manera general, una serie de potencias es una sumatoria infinita de términos que tienen esta propiedad. Tienen unos coeficientes de ponderación, que son los a sub n, y la variable z tiene un centro, z0. Entonces, lo de los centros lo vamos a ver más adelante, pero en primer lugar, para hacer una simplificación, lo que sea que está dentro del paréntesis es podríamos definir una variable, si se define, que z' es igual a z menos z0, la serie se simplifica un poquito. Y entonces nos queda que una función, a veces no veo el cursor, aquí está, una función de z' es solo un cambio de variable, ¿verdad? Entonces sería desde n igual a 0 hasta infinito, pero ahora vamos a ponerle a n, z' a la n, ¿verdad? Entonces, este cambio de variable lo hacemos para que la serie se simplifique un poquito y esta serie se llama una serie que está centrada en 0. Esta de aquí arriba está centrada en z0. Y esta aquí está centrada en 0. Ya casi explicamos qué es esto de los centros. La cuestión es que lo que sea que esté dentro del paréntesis de una serie de potencias, este término que depende de z, lo podemos cambiar y lo podemos siempre expresar en términos de una sola variable z' a través de esta función. Esta función es un mapeo y es un mapeo de tipo lineal, ¿verdad? Entonces, si yo tengo que z' es una función de z, que es z menos z0, entonces esto es w, ¿verdad? Es un mapeo y es lineal donde alfa es igual a 1 y beta es igual a menos z0. Es decir, que con alfa igual a 1, la variable no la estamos escalando porque no multiplica por una magnitud. La magnitud de alfa es 1, no es mayor que 1. No la estamos rotando porque alfa tampoco tiene ángulo,
¿verdad? Aquí alfa es igual a 1. Si fuera un número complejo, el mapeo lineal escala y rota, pero sí lo estamos desplazando. Entonces, voy a dejar esto escrito aquí. La idea de cambiar los centros, o bueno, yo puedo decir que la magnitud de z menos z0 me define un círculo de un radio determinado. Digamos, si pongo que esto es menor a r, eso lo puedo dibujar y puedo dibujar un círculo centrado en z0, que z0 puede ser un punto cualquiera de este eje coordenado y con un radio r. Y cuando hacemos este mapeo, lo que estamos haciendo es escalando, perdón, trasladando ese punto al origen. Solamente lo movemos. Entonces es una herramienta muy poderosa, porque no importa lo que tenga, como les dije, la serie de potencias adentro, siempre podemos expresarla en términos de una serie simplificada base, que sería esta. Entonces, esta que está abajo es una ecuación muy importante porque la vamos a poner en el formulario. De hecho, el curso tiene un formulario que Pablo y José Miguel han trabajado y por aquí en el, bueno, ahora les enseño en el blog, ya lo puse. Esta es la serie general centrada en cero y todas las series que tengamos de potencias las podemos centrar en cero aplicando distintos mapeos. Entonces, existe un posible ejemplo donde, bueno, es que no quiero hacer más enredos, pero si yo tuviera una serie de esta forma, pero adentro lo que tiene es una ecuación bilineal, como por ejemplo z menos 1 entre z más 1, yo puedo quitar eso, igualarlo a z' y entonces lo único que sé es que puedo resolver este caso general y después me llevo o hago el mapeo inverso, ¿verdad? Para resolver estas que son un poco más complejas, tienen más cuestiones en otros centros, lo que necesito hacer es resolver esta general y después hacer el mapeo inverso, que sería pasar el centro nuevamente desde acá hasta acá, que sería ese mapeo inverso. Ok, entonces, para esta, que es el caso más general, estas de aquí son series infinitas de potencias. Está demostrado que puedo hacer una sucesión de elementos S sub n, y esta sucesión va a ser la sumatoria. Hablamos de sucesiones y de series, y son cosas distintas. Ahí no estoy usando el micrófono, perdón. Voy a ver si cambio el micrófono, es que este otro micrófono es mucho mejor. Si me oyen bien. Ya voy. Ahora sí, creo que se escucha. Este micrófono es mucho mejor. Entonces la sucesión sería una suma desde n igual 0 hasta un número finito de elementos que vamos a llamar n-1. n-1 en lugar de n, en realidad podemos definirlo como queramos. Podemos ponerle hasta n o hasta n-1. ¿Se escucha mejor? Sí. Ok. Y entonces tendríamos que poner aquí también voy a ponerle solo z a la n, sin los coeficientes a. Los coeficientes a los vemos después. Entonces, esta sería entonces una secuencia, ¿verdad? Una sucesión. La de arriba es una serie, porque es infinita. La de abajo es una sucesión, porque tiene una cantidad limitada de elementos. Entonces, si yo digo S1, entonces tendría que ser desde n igual 0 hasta 1, ¿verdad? Que sería 1 menos 1. N igual a n menos 1. Un segundo, porque aquí tengo mayúsculas y minúsculas revueltas. Debería ser mayúscula. No lo puedo borrar. Es que estoy estripando el micrófono en el teclado. Ya voy. Okay. Entonces, n es el número de la cantidad de elementos que voy a tener. Y entonces, n minúscula empieza en 0 y va a llegar hasta n mayúscula menos 1. Entonces, ese 1 sería desde 0 hasta 0. Y entonces sería z a la 0, que sería solamente un elemento. S2 sería
z a la 0 más z a la 1, que sería 1 más z. Ese 3 sería z a la 0 más z a la 1 más z a la 2. Sería 1 más z cuadrado. Y así sucesivamente. La idea de esta sucesión es que es una suma parcial. No sé si es el término correcto de elementos. No son hasta infinitos, sino que son una cantidad que puedo contar. Entonces, se puede demostrar que esta sucesión, voy a poner esto aquí para que quede ordenadito. Tiene algunos requisitos para que converja a algún valor. Es como, por ejemplo, cuando uno quiere aproximar una raíz cuadrada. Y entonces la raíz cuadrada, ya en otra clase habíamos dicho que tiene una sucesión. ¿Se acuerda cuando vimos en las clases de conjuntos que era una secuencia de Cauchy? Una secuencia de Cauchy era una sucesión que tiende a un valor en específico. Entonces, yo podría decir que esta en primera aproximación empieza en 1, después 1.5, después 1.41, 1.40 y le íbamos poniendo como un decimal en cada una de las vueltas, 414. Y entonces la serie converge a un valor si es una secuencia de Cauchy. Entonces es algo parecido. Necesitamos que esta sucesión llegue a cierto valor. ¿Cómo sabemos a qué valor llega? La cuestión va a ser la siguiente. Yo puedo decir que S sub n sería la sucesión que tiene a los siguientes elementos. Tiene 1 más z cuadrado, más z a la 3, más z a la 4, más etcétera, etcétera, hasta z a la n. ¿Verdad? Ahora lo que quiero hacer es, vamos a tratar de hacer un truco matemático y entonces vamos a restarle z multiplicado por s sub n. Vamos a restarle esa cantidad. Ya les explico para qué. Y entonces el primer término sería menos z por 1. Voy a ponerlo aquí, me da menos z, para ponerlo corrido y poder sumar después los términos. Pero entonces menos z por 1 me da menos z. Ahora, menos z por z me da menos z cuadrado. Menos z por z cuadrado me da menos z a la 3. Y entonces, hacer eso me desplaza la serie un espacio a la derecha y entonces todo esto sigue sumando. Y al final me va a quedar, bueno, esto lo voy a quitar y voy a poner el z menos z a la n. Entonces, obviamente todas llegan hasta z a la n, pero está un poco desplazado. Entonces, después de hacer esta resta, aquí voy a poner la barrita. Quiero restar estas dos cosas. Se ve claramente que el 1 sobra, ¿verdad? Esto sería S sub n menos z S sub n. El 1 sobra y todos los términos que están en medio se cancelan entre sí. Esto se cancela, esto se cancela, esto se cancela, esto se cancela. Aquí al final, como la serie está desplazada, siempre nos va a sobrar un término extra al final. Entonces, ese término extra que sobra es menos z a la n. Yo sé que ustedes pueden decir, pero es que este se cancela con este. Pero siempre la de abajo tiene un término más hacia la derecha, ¿verdad? Si este se cancela, queda el menos z n más 1. Entonces, para pararlo en algún momento, digamos que aquí puedo poner el penúltimo. Y el penúltimo sí se cancela. Vamos a ver, es que trabajar con infinitos a veces es un problema, ¿verdad? Podríamos poner z a la n menos 1
Y este de aquí cancela z a la n menos 1. Siempre sobra 1, es lo que quiero decir. Entonces, ese que sobra hay que dejarlo por ahí puesto. De aquí, entonces, lo que nos queda es que s sub n menos z, s sub n es igual a 1 menos z a la n. Sacamos factor común de Sn, me queda 1 menos z, es 1 menos z a la n. Y entonces, la suma total me da 1 menos z a la n entre 1 menos z. Y esto es muy importante, esto lo vamos a tener que apuntar también por ahí en el formulario. La cuestión es que esta sucesión de elementos converge cuando hacemos que n tienda a infinito, y entonces podemos demostrar, bueno, ya demostramos que la suma s sub n, que es parcial desde n igual a 0 hasta n menos 1 de z a la n, converge a 1 menos z a la n entre 1 menos z. Que esto viene siendo también importante. Ahora, hay un detalle para esta serie. Y es que nosotros intuitivamente podemos saber que si sumamos números z que sean muy grandes, digamos que yo pongo que z es igual a 2, esa sucesión converge. Si z es igual a 2, yo tendría que sumar entonces 1 más 2 más 4 más 8 más 16 más 32, etcétera, etcétera. Si yo sumo todo esto de aquí hasta un n de algún valor, yo no puedo decir que converja para n infinito. Entonces esto diverge si n tiende a infinito. Entonces, sí tengo un requisito para la variable z. Digamos, viéndolos aquí arriba. Sí, o en esta. Si z es 2 y entonces empiezo a sumar exponentes y exponentes y exponentes. Bueno, claro, aquí tengo un a sub n que entonces le hace contrapeso. Este lo vemos después también. Pero la idea es que esta, si z es 2, no converge. Para que esta serie converja, perdón, z tiene que tener una característica, es que tiene que ser menor que 1. El caso de igual es también una frontera, entonces tampoco puedo decir que z igual a 1 converja. Es un caso complicado, pero z menor que 1, si z es menor que 1, entonces yo lo que voy a sumar es 1, después voy a sumar, porque es z a la 0, después voy a sumar el z que escogí, digamos 0.5, después sumo 0.25, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, z igual a 0.5. Lo que yo estoy haciendo es 1 más 0.5 más 0.5 al cuadrado es 0.25, luego 0.125, 0.0625, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto yo puedo decir que sí converge a un valor. Y el valor al que converge lo tengo aquí arriba. Entonces, cuando hago este límite, si z es menor que 1, un número menor que 1 a la infinito me da 0. Entonces, Sn, bueno, el límite de Sn cuando n tiende a infinito sería 1 menos z, porque z a la infinito es igual a 0 si z es menor que 1. Pero es un número que multiplicado por sí mismo se va haciendo cada vez más pequeño. Si yo multiplico un número que es menor que 1 y lo empiezo a multiplicar, multiplicar, multiplicar por sí mismo, se va haciendo cada vez más cercano a 0. Entonces, este término desaparece. Y entonces, lo que sabemos es que si yo escogí z igual a 0.5, esto me va a dar 1 entre 1 menos un medio. Y esto es 1 entre un medio, porque 1 menos un medio es un medio, y esto es igual a 2. Entonces, esta suma de elementos converge a 2.
acuerdo? Entonces, para una sucesión z a la n, sucesión de elementos, yo puedo decir que esto converge si z está dentro de un, como es un número complejo, z tiene que estar también dentro de un radio. Ya les explico esto. Si fuera con complejos, vamos a hacerlo aquí a la par. Si z es un número complejo y el número complejo, la magnitud de z es la que tiene que ser menor que 1. Z es un número a más jb o x más jy, pero z lo puedo expresar como una magnitud por una exponencial a la j ángulo también. Entonces, el ángulo del número complejo a mí no me interesa, porque un número complejo multiplicado por sí mismo n veces, digamos, si yo pongo que es z a la n, yo puedo poner que esto es r a la n multiplicado por e a la j n veces el ángulo. Y bueno, además aquí tengo 2 pica, pero no hace falta porque es solo una rotación de 360 grados. Esa rotación siempre va a ser 360, entonces no hace falta ponerlo. Pero entonces, un número a la n es la magnitud a la n, o, ¿verdad? Esto sería z magnitud. Vamos a ponerlo con notación z a la n es igual a z magnitud a la n por e a la j n zeta. Entonces, multiplicar el número por sí mismo, el ángulo solamente va a empezar a girar, ¿verdad? Si empiezo a hacer n1, n2, n3, n4, vamos a tener, si el número complejo original, digamos, tenía un ángulo de 15 grados, z cuadrado tiene 30 grados, z a la 3 tiene 45 grados, z a la 4 tiene 60 grados. Entonces ese número va a empezar a girar. Pero la magnitud es la que a mí me interesa, porque también z magnitud tiene que ser menor que 1 para que converja. Entonces esto, si n tiende a infinito, z magnitud a la n tiende a 0 y entonces la serie converja. El punto es que la magnitud tiene que ser menor que 1 para que la serie converja. Si la magnitud es mayor que 1, esto diverge por la misma propiedad que tenemos aquí en los números reales. ¿Sí se entiende? Entonces, Pablo en las clases tiene un ejemplo en Octave también muy bonito que si pueden van y lo ven en las clases de él, donde se ve la rotación de ese vector y se ve que se va haciendo cada vez más cercano a cero. Entonces, la conclusión es que no importa la serie que tengamos, bueno, esta es una sucesión porque tenemos una cuenta finita, pero después hacemos el límite cuando n tiende a infinito y ya obtenemos otra vez la serie. La serie converge si el número complejo tiene cualquier ángulo, pero su magnitud es menor que 1. Eso se puede ver gráficamente como que el número complejo en el plano X y JY, ¿verdad? Está centrada en 0 y tiene un radio menor que 1, ¿verdad? Entonces, si escojo números dentro de este círculo, la serie, esta original, converge. Y por extensión, si yo centro la serie en otro punto, siempre tengo que escoger los números en un radio 1 alrededor de ese punto. Ahora, todo esto es sin los coeficientes a sub n. Cuando le ponemos coeficientes, vamos a ver, un segundo. Una torta. Cuando le ponemos coeficientes a la serie, la cuestión es que entre más alto el n, aquí ya se me desarmó todo esto, entre más alto el n, este número z a la n se va haciendo cada vez más pequeño, hasta que en infinito z a la n dijimos que es 0. Entonces, para que una serie con coeficiente... sí, me desarmó todo. Un segundo. Ok, sí, no pasó nada. Para que una serie que tiene desde n igual a 0 hasta infinito,
que tiene coeficientes a sub n, donde a sub n son los coeficientes de ponderación y esto es z a la n, para que esto converja, z puede ser un poquito más grande porque cada vez que z incrementa, a sub n tiene que ir disminuyendo, ¿verdad? A sub n es como un coeficiente que nos permite cambiar el radio de convergencia. Entonces, a sub n permite cambiar el radio de convergencia. Y la idea es que entre más altos son los n, todo esto tiene que tender a cero. Eso está demostrado y está demostrado en la página 52 y 53, donde lo que tenemos es vamos a ver. Si yo tengo la suma que teníamos anteriormente, yo puedo definir que la suma del siguiente coeficiente, n más 1, es una suma desde i igual 0 hasta n. Ahora vamos a poner a sub i por z a la i. Esto es lo mismo que está aquí arriba escrito, ¿verdad? Es la misma serie, nada más que aquí i es desde 0 hasta n de todos estos coeficientes. Entonces vamos a decir que esto es a sub 0, z a la 0. Vamos a ver si tratamos de simplificarlo un poco. Esta de aquí arriba es la serie. Infinita. La de abajo es la sucesión. Esta sería con coeficientes de ponderación. A sub n. Entonces, el requisito es que todos esos términos terminen siendo 0. Y está demostrado aquí. Entonces, la sucesión con 4 términos, vamos a ver, sería S4. Y entonces, S4 desde i igual a 0 hasta 3. A 1, z a la 1 más a2, z a la 2 más a3, z a la 3. Está bien, ¿verdad? Porque va desde igual a 1 hasta n más 1. Es decir, que aquí arriba tengo que ponerle 3. ¿Verdad? Porque si es la S4, n es 3. Entonces de 0, 1, 2, 3. Este pedacito que está aquí es S3. Y igual los primeros dos términos son S2. El primer término solito es S1. Entonces yo puedo decir que S4 es igual a S3 más el último término. Y de esta misma manera yo puedo decir que Sn más 1 es igual a Sn más este último término que era a sub i z a la i. Vamos a ponerle a sub n z a la n. Entonces el requisito para que la serie converja es que al final todas las sumas parciales tienen que converger al mismo valor, ¿verdad? Y entonces, a n, z a la n es Sn más 1 menos Sn, donde este en infinito tiene el mismo valor que este. Tiene que tener el mismo valor porque después de hacer toda la suma hasta un número infinito, cuando hacemos el límite de la sucesión y n tiende a infinito, este número y este número son iguales. Entonces, esta diferencia tiene que ser 0. Y a n z a la n en el límite, cuando n tiende a infinito, tiene que ser 0. Significa que todos estos coeficientes, no importa el valor de z y no importa el valor de a sub n, tienen que tender a 0 cuando estamos en infinito. No hay forma de que esto sea un número
pequeñito. Si esto tiene un valor, aunque sea, no sé, 0.0001, sumar esto infinitas veces el resto del tiempo va a dar un número muy grande, ¿verdad? Entonces, todos los coeficientes tienen que extinguirse en algún punto para que la serie converja. Esa es la demostración de que al final en infinito todos estos coeficientes tienen que atenuarse, ¿verdad? Y entonces, gráficamente, si uno grafica todos esos coeficientes, o si fuera una serie real, entonces yo tengo el valor de n y aquí puedo poner el valor de x para una serie o una asociación, digamos, desde n igual 0 hasta infinito de a sub n por x a la n, que es una serie real. Y entonces estos coeficientes, más bien lo que voy a graficar es a sub n. Bueno, en realidad es a sub n por x a la n, pero la idea es que estos coeficientes pueden empezar en cierto valor, puede ser aquí uno positivo, uno negativo, uno positivo, uno negativo, por ponerle algo. Y todos estos tienen que llegar a tender a cero en el infinito, o en realidad el término también, el término completo, tiene que ir tendiendo a cero para que en infinito todos se extingan y entonces la serie converja. Si eso no sucede, la serie no es convergente. Ok, entonces dijimos, o lo primero con lo que empecé esta página es que A sub n permite cambiar el radio de convergencia, porque la idea es que todo se extinga. Si solo tenemos esta, que era, perdón, la de arriba, la que, no, ¿dónde está? Esta, la que solamente tiene z sub n sin coeficientes de ponderación, dijimos que converge cuando z es menor que 1. Entonces, el radio de convergencia es z menor que 1. Y converge a, el resultado de toda la suma es esta ecuación que está aquí encerrada, ¿verdad? Esta ecuación, importantísimo, es que es válida dentro del radio de convergencia. Es válida. Solo si z, la magnitud de z es menor que 1, porque si no la serie diverge y no hay suma, ¿verdad? La suma sería infinita. Entonces, eso sí es una observación. Este igual que está aquí es válido solo si sabemos que z o la magnitud de z es menor que 1 y ya demostramos que el ángulo no importa, solo es la magnitud. Entonces, en esta otra, al ponerle a sub n, lo que hacemos es que modificamos un poco el radio de convergencia. ¿Y cómo vamos a calcular ese radio de convergencia? Eso lo podemos relacionar con los radios de convergencia de las funciones también reales. Entonces, el radio de convergencia de una serie compleja se calcula. En el libro dice que hay varios métodos, el único que está es el criterio con la razón de D'Alembert. Razón de D'Alembert. Y entonces lo que dice es que el radio de convergencia de la serie es igual al límite cuando n tiende a infinito de a sub n entre a sub n más 1. Y entonces estos son los coeficientes en diferentes puntos, ¿verdad? Cuando n tiende a infinito, y con esto calculamos el radio. Esto se vuelve importante porque va a tener implicaciones para la serie que estemos manejando. Entonces, para devolvernos a las series del curso, o hacer el resumen de todas estas dos páginas, cualquier serie en este curso la vamos a tener que expresar en estos términos con coeficientes de ponderación y z, donde z puede ser cualquier cosa, pueden ser mapeos, siempre son mapeos, que lo que van a hacer es que mueven esta región. Pero entonces una serie generalizada de este tipo tiene un radio de convergencia. Voy a volverme aquí a esta.
Em, un segundo. Tiene un radio de convergencia R que está determinado por este límite de los coeficientes. Y la serie converge con respecto a la serie 238. ¿Cuál es la 238? Es la que tiene el z menos z sub 0. Entonces voy a volverme a esta. F de z menos z sub 0 es esta suma. En realidad no hace falta estar poniéndole que esto es f y esto es f. Esta, la original z menos z sub 0 a la n. La de arriba es si la magnitud de z' es menor que r. Y esta otra si la magnitud de z menos z sub 0 es menor que r. Los dos son círculos, ¿verdad? Solo que de aquí hacia abajo lo que tenemos que hacer es devolver la variable otra vez, ¿verdad? El mapeo que le habíamos aplicado era que z' es igual a z menos z0. Y entonces tenemos que devolver la variable. Pero siempre el radio de convergencia va a estar dentro de círculos con diferentes radios. Entonces esto, no es que tengo un enredo de cables. Esta de aquí son círculos, entraba en el origen con radio R. Y entonces la región de convergencia es lo que está dentro de este círculo. Es una región abierta porque no incluye el contorno, ¿verdad? En el contorno no podemos decir que esta serie converja. Tiene que ser estrictamente menor. Esta de abajo lo que hacemos es lo que dijimos hace un ratito. Vamos a trasladar el origen y entonces este es z, bueno, este es el origen 0 y este de aquí sería z0. Entonces la magnitud de z menos z0 es un círculo de radio. Bueno, aquí tendríamos que ponerle de radio R. Ay, no puedo dejar el círculo. Voy a, así más o menos. Siempre es el interior de un círculo. Ok, entonces, si yo quiero utilizar otras series y entonces voy a decir, ok, la serie que quiero no es un mapeo lineal, sino que quiero un mapeo de inversión. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a definir una sumatoria a sub n, pero aquí en lugar de poner z menos z sub 0, vamos a poner 1 entre z menos z sub 0 a la n. En realidad aquí hay dos que están en fila, ¿verdad? Uno que es el que traslada al punto y el otro es el que invierte. De hecho, deberíamos hacerlo a pedacitos. Hagamos primero solo el de mapeo de inversión y hagamos después el otro. Porque esto viene siendo muy importante. Si yo tengo la suma de coeficientes 1 sobre z a la n, esto es lo mismo que una sumatoria. A ver, desde n igual 0 hasta infinito, desde n igual 0 hasta infinito, desde n igual 0 hasta infinito. Los bordes son importantes porque después los vamos a cambiar. Esto es lo mismo que desde n igual 0 hasta infinito de a a la n, a sub n, por z a la menos n.
¿verdad? Entonces, yo puedo tener series de potencias con potencias todas negativas. Y esas potencias negativas se traducen en este mapeo de inversión. Entonces, el mapeo de inversión de un círculo, que es este radio de convergencia R, también describe a otro círculo, ¿verdad? Esta serie converge si, vamos a ver, porque es que aquí ya no puse. La idea es relacionarla siempre con Z'. Si Z' es el mapeo de inversión, vamos a ver. Z' es igual a 1 sobre Z. Entonces, Z' converge dentro de, a ver, Z' menor que R. Correcto. Porque es la serie original. Es la que tiene los coeficientes positivos. Si yo digo 1 sobre Z menor que R y despejo de aquí, entonces me va a quedar que, bueno, paso Z a la derecha y esto me queda 1 sobre R menor que Z. Es decir, que la magnitud de Z es mayor que 1 sobre R. Entonces, esta serie con potencias negativas converge fuera de un círculo de radio 1 sobre R. Entonces, ¿esa cómo la vamos a graficar? Si este era el círculo original de la serie original, ahora donde para encontrar, ¿verdad? Porque esta es la generalizada, que converge en un radio R. Si yo quiero devolverme a la variable original, lo que tengo que hacer es este mapeo inverso, y eso fue lo que hicimos. Tomamos el círculo de radio R y lo mapeamos al revés. Entonces, ese círculo se ve como, se me acaba el papel, vamos a ver. Tal vez voy a poner esto más a la izquierda. Y voy a hacerlo aquí. Entonces, siempre está centrado en 0 porque no estamos usando la traslación, ¿verdad? Es solo un mapeo de inversión sencillo. Entonces, el círculo original no pasaba por el origen, entonces se transforma en otro círculo. Vamos a ponerlo igual centrado en el origen. El radio es 1 sobre R y la región de convergencia es todo lo que tenemos por fuera. Ahora, esto intuitivamente tiene sentido, porque yo estoy sumando potencias de 1 sobre Z. Entonces, 1 sobre Z tiene que ser un número muy pequeño para que elevado a la n sea cada vez más pequeño, más pequeño. Entonces, si 1 sobre Z es muy pequeño, Z tiene que ser muy grande. Y por esto esta serie converge desde un radio hasta infinito, porque los números de Z muy grandes hacen que esta serie converja, pero los números de Z muy pequeños hacen que este paréntesis sea muy grande, y entonces la serie diverge adentro de este círculo. ¿Sí se entiende? Todos son mapeos. Esto es lo que hay que tener en mente, que la serie original, esta tiene un radio de convergencia R, y a partir de ahí podemos derivar todo el resto de series que tengamos. Esta es una de traslación, entonces el círculo sigue teniendo radio R, este no lo apunté aquí, sigue teniendo radio R, pero está desplazado para esta segunda. Este tercero es un mapa de inversión, entonces la de A sub n, 1 sobre Z a la n, es lo mismo que una serie con potencias negativas, converge fuera de este círculo, y el radio de convergencia es 1 sobre R porque es el mapa de inversión. Entonces lo que hay que hacer es tomar la región de convergencia, hacerle el mapeo de inversión y ver en dónde quedó. Y esta última sería hacer los dos, ¿verdad? Lo que tenemos es que Z', la magnitud de Z' converge dentro de un radio R. Y entonces sabemos que 1 sobre Z menos Z0 converge dentro de R y hay que pasarla. Entonces
igual tenemos que hacer el mapa de inversión primero y luego la traslación. Entonces z menos z0 es un círculo que está centrado en z0 y que tiene el radio 1 sobre r. Entonces ese, allá aquí no me cabe el dibujo, pero creo que se puede interpretar. Es igual que este, pero el radio es pequeñito. ¿De acuerdo? Entonces, los únicos dos tipos de series que tenemos de potencias son series de potencias con exponentes positivos y series de potencias con exponentes negativos, ah, donde el de exponentes negativos es un mapeo de inversión. Esto de la región de convergencia, que, bueno, la región de convergencia, esta última queda fuera del círculo, ¿verdad? No queda dentro. Entonces, es igual que esta, con radio, voy a dibujarla. Con radio de convergencia más pequeño y la región es la que está fuera del círculo. Entonces esta última me quedaría en centro Z0 de radio 1 sobre R y la serie converge fuera del círculo en todo lado. Ok, esas después lo acomodo un poquito mejor para que quepa en la página. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo dice 2.12. Bueno, este es otro, pero no importa, podemos hacerlo. Demuestre que el radio de convergencia de una serie 2.39 que es esta, n igual 0 hasta infinito, de a sub n, z a la n, y de su derivada son iguales. Esto lo vamos a necesitar también, es un ejemplo, pero es parte de la teoría. Entonces, para la serie original, el radio de convergencia era igual al criterio a la razón de D'Alembert, que era el límite cuando n tiende a infinito de a sub n entre a sub n más 1. Ahora, para la serie derivada, vamos a tener que la derivada es tomar la serie y derivar cada uno de sus coeficientes, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una serie que empezaba con a sub 0, z a la 0, a sub 1, z a la 1, a sub 2, z a la 2, vamos a hacerlo aquí abajo en un paréntesis. A0, z a la 0, más A1, z a la 1, más A2, z a la 2, más A3, z a la 3. Esta es la serie original, hasta AN, z a la n. Yo quiero derivarla, entonces lo que hago es que derivo este término, es una constante porque está sub 0, entonces esta me da 0. Esta me da 1 por A sub 1, z, por A sub 1, porque la derivada de z es 1. Luego este me da 2 A sub 2 z, este me da 3 A sub 3 z a la 2, etcétera. Y este enésimo coeficiente me da n por A sub n por z a la n menos 1. ¿Verdad? Entonces, la serie derivada en realidad es n por A sub n por z a la n menos 1. Vamos a ver. Correcto. Porque al derivar todos los coeficientes es lo mismo que derivar solamente la función que está aquí adentro.
Y entonces los coeficientes que tenemos aquí son n por a sub n. Entonces el radio de convergencia de esta segunda es el límite cuando n tiende a infinito de los coeficientes. Ahora esto es n por a sub n entre n más 1 por a sub n más 1. ¿Ok? Que tiene dos partes. Es el límite cuando n tiende a infinito de n entre n más 1 por lo que ya teníamos. Que esto que ya teníamos, ya lo teníamos definido. Entonces prácticamente lo que hay que calcular es el límite de n entre n más 1. Ese límite tiende a 1 cuando n tiende a infinito. Obviamente no puedo evaluar n infinito y entonces había formas de hacerlo, ¿verdad? Una de las formas es usar L'Hopital y entonces derivo arriba y abajo con respecto a n y entonces arriba queda 1, abajo queda 1 y entonces esta de la izquierda es 1 sobre 1. Entonces r sería 1 y este de aquí es r, ¿verdad? Porque yo puedo hacer, creo que puedo hacer el producto de dos límites y puedo separarlo, ¿verdad? El límite es un operador lineal y entonces puedo separarlo en dos límites, el límite de la izquierda y el límite de la derecha. Entonces me quedó que el de la izquierda tiende a 1 y el de la derecha tiende a lo que tenía arriba. Con eso entonces se demuestra que esta sumatoria y la derivada tienen los mismos radios de convergencia. Esto va a ser importante después cuando hagamos las series de Taylor, porque las series de Taylor tienen una función y todas sus derivadas. Y lo que interesa es que las derivadas de esas funciones tengan los mismos radios de convergencia. Entonces, con esto se demuestra más adelante que una serie de Taylor, si la función se construye a punta de derivadas, todas esas derivadas tienen los mismos radios de convergencia. Entonces, era un ejemplo, pero es un ejemplo que es como medio teoría, ¿verdad? Aquí demostramos entonces que esta serie tiene un radio de convergencia que está definido por D'Alembert. Y importante es que es solo esta, ¿verdad? Si tenemos la serie con potencias negativas, hay que hacer primero el mapeo de inversión. Y entonces sabemos que Z' converge dentro de R y hay que hacer el mapeo de inversión para ver entonces cuál es el radio de convergencia de la serie original, que es lo que hicimos en la página pasada. Esto de aquí es transformar las regiones de convergencia. Entonces siempre tenemos que la razón de D'Alembert sirve o es útil para las series expresadas con potencias positivas y con una sola variable. Z'. Y para el resto habría que transformarse en regiones. Ok, entonces ahora vamos a hacer, sí, ejemplos con funciones. Voy a pasarme a otra página para que quede mejor. Y vamos a hacer algunas funciones. Ejemplo 2.13. Determine la serie de potencias de la función f de z es igual a 1 entre z menos a. Ahora, cualquier función podría tener, bueno, no estoy totalmente seguro de esto, pero cualquier función podría tener una serie de potencias si escogemos los coeficientes correctamente. Entonces, la función del seno, la función del coseno, la exponencial, todas las funciones tienen expansiones si escogemos bien los coeficientes. La serie de Taylor que conocemos de la exponencial, voy a hacerla aquí, después la borro, es 1 más x cuadrado entre 2 factorial más x a la 3 entre 3 factorial, ¿verdad? Esta todos nos lo sabemos. X a la n entre n factorial. Esta serie es una serie de Taylor, que es un caso específico de las series de potencias, porque aquí vean que lo que tenemos es una sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de unos coeficientes que son en realidad 1 entre n factorial multiplicado por la variable a la n. ¿Verdad? Entonces la variable a la n es la serie de potencias y los coeficientes están calculados de una manera muy particular que es la que vamos a ver que se calcula con derivadas. Entonces lo voy a ahorrar porque me estoy adelantando.
Pero una función como la exponencial tiene serie de potencias. Es una serie de Taylor porque los coeficientes están calculados de manera especial. No todas las series de potencias son de Taylor. Pero entonces, a lo que iba, esta función es una función que retorna W, ¿verdad? Y es 1 sobre Z menos A. Es una función que, bueno, se podría ver como un mapeo de inversión y un mapeo lineal. Y esta función la queremos expresar en términos de una serie de potencias. Entonces, hay, lo que dice es que existe un número infinito de representaciones para esta función, porque depende de en dónde queremos entrar la serie. Y además tenemos un punto que indefine esta función. Entonces, vamos a primero poner, creo que es una buena práctica. Si tenemos una función y tenemos que desarrollar la serie de potencias, lo primero que hay que ver es en dónde están las singularidades. Entonces, esta serie o esta función se indefine si z es igual a A. Y esto es una singularidad. Entonces existe un número A que es un número complejo que va a indefinir esta serie. Y vamos a ir haciendo aquí gráficas. A puede ser cualquier cosa. A puede ser un punto en este cuadrante, puede ser en cualquier otro, porque tiene parte real e imaginaria, pero es una constante. Y entonces si z es igual a A, esto se indefine. Entonces no importa en dónde se centre la serie, que el centro de la serie es z0. En este no están pidiendo que la centremos en nada, entonces no hace falta hacer ninguna operación. Después vamos a ver cómo hacemos para centrarla en otras cosas. Pero podríamos decir, ok, quiero una serie que esté centrada en el origen, que sería el caso más general. La serie que tenemos aquí está en color azul, está centrada en el origen, porque para que no esté centrada en el origen tenemos que aplicarle este mapeo de traslación, que es otra cosa, es una segunda parte de este problema. Entonces, lo que dice es que esta función ya sabemos que tiene una irregularidad, una singularidad, y entonces podríamos hacerle una serie que esté centrada aquí en el origen. Entonces, si el centro es este, yo sé que la serie va a converger, si es de potencias positivas, va a converger dentro de un círculo. Y entonces yo podría hacer aquí un círculo. Va a ser varios círculos, pero el radio de convergencia podría decir que no puede ser mayor que A. Todos ven eso, ¿verdad? El radio de convergencia no puede ser mayor que A porque el desarrollo incluiría una singularidad. Las series de potencias no pueden incluir las singularidades. Entonces, yo lo que quiero es que la serie converja aquí adentro. Y entonces, lo que vamos a hacer es, muchas de estas fracciones, cuando tienen z en el denominador, las puedo expandir en series de potencias si hago división polinomial. Entonces, para obtener la serie de potencias, se aplica división polinomial. Creo que sí estoy grabando, ¿verdad? Sí. Después no estoy grabando y esto. Ok, entonces vamos a dividir 1 entre, y aquí tengo dos opciones. Puedo poner z menos a directamente. Vamos a hacer eso primero. Pero es que me va a quedar la otra. O puedo ponerle al revés. Menos a más z. Esas son las dos opciones que tengo. Y las dos dan cosas diferentes. Porque, de hecho, después de hacer la división, vamos a ver cuáles son los dos resultados. Para ver cómo es que tenemos que acomodar esto. Porque los dos resultados nos van a dar dos series diferentes, una con coeficientes positivos y una con coeficientes negativos. Entonces, ah, voy a hacer esta primero. En el libro está al revés, pero voy a hacer esta primero.
porque esta es la de potencias positivas. Y ya explico la otra. Vamos a ver las dos con paciencia. Entonces, supongamos que el denominador lo acomodo de esta manera. Entonces, para hacer división polinomial, yo tampoco me acordaba, la idea es, ¿qué número aquí multiplicado por menos a me da 1? Esto sería menos 1 sobre a, ¿verdad? Porque menos 1 sobre a multiplicado por menos a me da 1. Y entonces aquí lo que voy a acomodar es el producto. Tengo que hacer el producto completo. Entonces me queda menos 1 sobre a por menos a es igual a 1. Y menos 1 sobre a por z es igual a menos z sobre a. Aquí voy a hacer una resta y lo que me sobra es el residuo, ¿verdad? Y entonces esto 1 menos 1 me da 0 y esto me da más z sobre a. ¿Correcto? Ahora, ¿qué número multiplicado por menos a me da z sobre a? Sería tengo que ponerle z arriba y abajo tengo que ponerle a cuadrado. Y tengo que ponerlo negativo para que me dé el mismo signo, ¿verdad? Porque lo que quiero es que me dé z más a positivo. Si esto lo multiplico por esto, se cancela un a, pero me da negativo. Entonces le voy a poner un menos. Y entonces hago otra vez la multiplicación. Entonces aquí en el paréntesis voy a tener que poner menos z entre a cuadrado multiplicado por menos a. El menos por el menos me da más. Entonces esto me da más z sobre a. Y el otro me da z cuadrado entre a cuadrado. Y entonces aquí resto, ¿verdad? El resto se lo pongo por fuera. Esto me da 0 y esto me da z cuadrado entre a cuadrado. Ahora tengo que seguir haciendo esta. ¿Y qué número multiplicado por menos a me da z cuadrado entre a cuadrado? Entonces el z cuadrado tiene que estar arriba. Tengo que ponerle el menos para que el menos se cancele con este menos, me dé positivo. Y abajo necesito ponerle a la 3 porque este a me cancela 1. Y así sucesivamente. Entonces la serie sería menos, voy a ponerle la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito. ¿De qué cosas? Tendría z a la n entre a la n más 1. Vamos a ver. Porque con n igual 0, esto el numerador me da 1 y el denominador me da a la 0 más 1. Entonces me queda el primer término. Con n igual 1, tengo z a la 1 negativo y a cuadrado a la 2. Y así sucesivamente. Entonces, este sería el resultado de hacer la división polinomial. Ya se me desarmó otra vez. Este programa desarma las cosas. Ok, entonces este de aquí es una serie de potencias positivas. Vamos a anotar esto. Serie de potencias positivas centrada en z0 igual a 0, porque no tenemos z0, ¿verdad? Para poder centrarla después necesito hacer un mapeo, entonces es un cambio de variable. Pasar el centro es hacer un cambio de variable. Converge dentro de un círculo de radio R. Y el radio dependía de los coeficientes. Como esta función era 1 entre z menos a, yo tengo el valor de a. A es una constante. Y entonces aquí tengo a cuadrado, a a la 3, y según el criterio de D'Alembert, tengo que es el límite, cuando n tiende a infinito, de a sub n entre a sub n más 1.
Entonces, esto sería... Un segundo. Es que aquí lo tengo al revés. No, un segundo. Porque A sub n es el factor que multiplica al z, ¿verdad? A sub n es todo este menos 1 sobre A sub n más 1. ¿Cómo lo explico? Entonces, para el primer término, yo tengo 1 sobre A. Para el segundo término, 1 sobre A cuadrado. El que sigue es 1 sobre A a la 3. Entonces sería 1 sobre A a la n entre 1 sobre A a la n más 1. ¿Verdad? Porque este es el coeficiente enésimo y este es el siguiente coeficiente. Para ponerle, como son inversos, multiplico extremos por extremos y medios por medios. Es AN más 1 entre AN. Ya los perdí. Esta de aquí es la razón de D'Alembert. Esta del medio es el resultado de sustituir el enésimo coeficiente y el enésimo coeficiente más 1. Porque lo que multiplica, bueno, y obviamente los signos, pero es el absoluto. Lo que multiplica al término z en esta serie es menos 1 sobre a sub n a la n más 1. Entonces, después de hacer extremos por extremos, medios por medios, me queda esto. Y esto generalmente es igual a a. Porque esto es como decir a la 3 entre a la 2, o a la 5 entre a la 4, o a la un número más entre el anterior. Entonces, esto siempre es igual a a. De manera que el radio de convergencia de esta serie es R igual a, o bueno, bueno, sí, el radio es un A y entonces la magnitud de Z tiene que ser menor que A. Profe, una preguntilla. El menos Sí, no se pone. el menos no se pone porque es la magnitud y en realidad es la magnitud del número Ok. complejo A. Aquí me falta magnitud. Sí, correcto, porque es la magnitud de un número complejo. Bueno, gracias. Ajá, listo. Entonces la magnitud de Z tiene que ser menor que la magnitud de ese número A y entonces el radio de convergencia, aquí lo vemos que es desde aquí hasta la irregularidad. Muchas veces las series van a quedar desde un punto hasta la primera singularidad que tengamos en la función. Entonces podríamos poner desde aquí hasta A. A no puede ser parte de la serie porque ahí se indefine. Yo no puedo evaluar la serie en ese punto. Entonces hasta ahí llega el radio de convergencia. De aquí para afuera no converge. Generalmente las irregularidades o las singularidades de las funciones son los puntos que las indefinen. Ahora, esto no nos quedó en términos de potencias positivas porque escogimos poner aquí los coeficientes en orden ascendente. El polinomio con el que dividimos tiene orden constante más z cuadrado más z a la 3 más etcétera. Entonces, si lo ponemos en orden de potencias ascendentes, nos va a quedar una serie que converge al interior de un círculo. Eso después se puede poner en un formulario. Pero existe otra solución para este problema, que es la solución que nos da una serie que converge en el exterior. Entonces vamos a hacer esa otra haciendo la división polinomial, pero la vamos a hacer al revés, que esa sería la solución que está en la página 54. Esta es la de la página 55. En la página 54, después lo puedo correr. En la página 54 viene la división polinomial de 1 entre z menos a, que era como estaba hecha originalmente, ¿verdad? 1 entre z menos a. Y entonces hacer la división polinomial es lo mismo. Vamos a ver, ¿qué número multiplicado por z me da 1? 1 sobre z. ¿Verdad? Entonces 1 sobre z por z me da 1. Y entonces aquí ponemos menos 1. Y 1 sobre z por menos a me da menos a sobre z. Entonces después de hacer la resta, el 1 se cancela con el 1 y esto me da a sobre z.
Ese es el residuo. ¿Qué número multiplicado por z me da a sobre z? Sería a sobre z cuadrado. Y entonces aquí tendría que ponerle menos, adentro pongo el resultado, entonces esto es a sobre z más, no, menos, porque es este por menos a cuadrado sobre z cuadrado. Y entonces me sobra, aquí no me sobra nada, y aquí me sobra a cuadrado entre z cuadrado. Así sucesivamente. Entonces el tercer término tiene que ser un número que multiplicado por z me dé esto que tengo aquí abajo. ¿Qué sería? Ahí me falta el a cuadrado y me falta el z a la 3, porque z a la 3 cancela con z y me da z a la 2. Entonces, bueno, aquí ya no hace falta seguir haciendo porque ya tengo la idea general, pero esto me da a cuadrado, z cuadrado, y esto me va a dar a a la 3, z a la 3, y entonces se cancelan, etcétera. Y la sumatoria sería desde n igual a 0 hasta infinito. Siempre las vamos a empezar en 0. Vamos a tratar de empezarlas en, vamos a ver, un segundo, no siempre. Esta la estamos empezando en 1. Y entonces me da a la n menos 1 entre z a la n. Vamos a ver. Sí, ¿verdad? Que sería el resultado de esa división polinomial. Y esta es una serie que tiene potencias negativas. ¿Verdad? Es lo mismo que la suma desde n igual a 1 hasta infinito de a n menos 1 multiplicado por z a la menos n. Entonces, este z a la menos n dijimos que era un mapeo de inversión, porque para compararla con la serie original tenía potencias positivas. Entonces, el z' es 1 sobre z. Y entonces, tiene potencias negativas. Y eso significa que el radio de convergencia es el exterior de un círculo. Entonces, para el radio de convergencia hay que hacerlo a pedacitos. Vamos a asumir, vamos primero a compararla con la serie que teníamos, o vamos a ponerle, o vamos a sustituir el, entonces, si z' es igual a 1 sobre z, nos queda una serie desde n igual a 1 hasta infinito de a la n menos 1 multiplicado por z' a la n. Y esto converge en un radio de convergencia que depende de, bueno, esto es a sub n menos 1. Entonces, por el mismo criterio que teníamos aquí arriba, sería el radio de convergencia, sería el límite de los coeficientes, el a sub n entre a sub n más 1. Eso es lo que dice la fórmula, ¿verdad? Entonces sería el límite de la magnitud. Y aquí tendríamos que ponerle esos coeficientes. Entonces, el enésimo coeficiente es a n menos 1 y el siguiente es a la n. Entonces, esto siempre me da 1 sobre a. Porque no importa lo que tenga, este de arriba tiene una potencia una vez menor que la de abajo, ¿verdad? Si esto del de abajo es a la 4, el de arriba es a la 3. Si el de abajo es a la 5, el de arriba es a la 4. Entonces siempre se cancelan todos y me queda 1 sobre a. El radio de convergencia es 1 sobre a. Pero después tengo que hacer una mapeo de inversión porque este es el radio de convergencia de z'. Y entonces el mapeo de inversión me dice que, bueno, y es la magnitud, ¿verdad? Z' tiene que ser menor que este número.
Y entonces z, 1 sobre z, menor que 1 sobre a, por lo que z es mayor que a. ¿Se ve? No se ve. Creo que me falta un pedacito. Voy a correr esto para arriba para que quepa todo ahí. Ah, no, no lo corro, mejor hago otra página. Entonces, no puedo agarrar todo. Profe, puede usar como la opción de lazo y puede como... Es verdad que puede seleccionar en formas. Tiene razón, muchas gracias. Ok. Bien, entonces, de aquí, después de hacer la inversión, lo que obtenemos es, bueno, que este pasa a la derecha, entonces queda del lado derecho y del lado izquierdo queda A. Lo que dice es que la magnitud Z tiene que ser mayor que A. Y entonces, eso se representa como el exterior de un círculo de radio A. En el dibujo que estábamos haciendo, A lo habíamos puesto en aquí. Y entonces ese círculo es este mismo círculo que teníamos anteriormente. Voy a dibujarlo. Eso es muy perezoso, perdón. Y entonces no uso estas cosas. Tengo un eje que está bien bonito. Después puedo poner una marquita que sería A. Y puedo ponerle un círculo de radio. Bueno, es que aquí me va a quedar. Casi. Así. Y entonces la región de convergencia de esa serie es el exterior de este círculo. De hecho, podría ser un rectángulo, como hace Pablo en las clases, que le queda muy bonito un rectángulo relleno y el círculo lo relleno con blanco y entonces ya queda. ¿Verdad? Entonces, tengo dos posibilidades. Si es una serie de potencias positivas, como esta primera, la región de convergencia es el interior de este círculo de radio A y es desde el centro hasta... Si es una serie de potencias negativas, como esta otra, vamos a hacerle caso, vamos a pasar toda página. Entonces la región de convergencia es un círculo, pero la parte interna de ese círculo. Entonces, por aquí y hasta acá. Buenísimo. Ok, entonces esas son las dos partes de este ejercicio. Que la serie de potencias puede expresarse de las dos formas. Son dos series de potencias distintas, pero es la misma función. La idea es que esta serie de potencias no es igual a esta serie de potencias. Evidentemente no son iguales, tienen coeficientes diferentes, tienen las potencias diferentes, no son la misma serie. Y eso se demuestra en que no convergen en la misma región, pero las dos representan a la función original. Es decir, si yo evalúo esa serie en un punto arbitrario z de algún valor, el resultado de hacer una suma infinita de potencias me da el resultado de la función evaluada en ese punto, si se entiende, ¿verdad? Si yo quiero calcular cuánto es la función evaluada aquí, mientras que este punto está dentro del radio de convergencia, es lo mismo tomar el punto directamente y meterlo en la función que agarrar la serie de potencias, meterle ese punto y hacer la suma infinita. Debería ser lo mismo. Y eso es así independientemente de en dónde está el centro de la serie. Ok. Todo está claro, más o menos. Esto es hacer división de polinomios. Creo que esa es la parte que había que recordar.
Y de la división de polinomios hay dos formas de acomodar esto. Entonces, ya dijimos, si la acomodamos en orden ascendente, nos va a quedar una serie de potencias positivas. Si acomodamos el polinomio en orden decreciente de potencias, potencias de z en orden descendiente, da una serie de potencias con zetas negativos. Potencias negativas, entonces la región de convergencia es el otro lado. Eso es muy útil porque a veces hay funciones que tienen un punto de, ¿cómo se llama? Una singularidad que está dentro del círculo. Si el origen, por ejemplo, es una irregularidad, una singularidad, si por ejemplo esta función, voy a hacerle aquí, la multiplico aquí por z, entonces z igual a 0 indefine. Esta función no tendría una serie de potencias en el interior del círculo, porque el interior del círculo contiene ese punto, ¿verdad? Entonces, la única opción para expresar esta función sería en una serie con potencias hacia afuera. O, bueno, más adelante, en la segunda parte de la clase de hoy, con una serie de Laurent, que es una ampliación. Pero bueno, vamos hasta aquí, creo que estamos en orden. Entonces, lo siguiente que hay que ver es cómo centrar en otros lugares. Para centrar una serie de potencias, en un punto Z0, y podríamos usar el mismo ejemplo anterior y centrarlo en otro lado. En realidad, estoy en la página 55, pero no tiene título, es la parte de abajo de esa página. Lo que dice es que en el primer caso, bueno, lo hicimos al revés. Cuando hicimos esta división, centramos la serie en el origen, porque así fue como quedó el polinomio, ¿verdad? Esto es z a la n. Y z no tiene un z0, entonces no está desplazada. Para que esté desplazada tiene que tener menos z0, y z0 es el origen. Que desplazarla es aplicarle un mapeo, ¿verdad? Entonces, esta está centrada en el origen. Estas otras que tienen potencias negativas, yo no puedo decir que estén centradas en Z0 o que estén centradas en el origen, a pesar de que el círculo sí está en el origen, ¿verdad? Porque el centro del círculo es este punto. Esta serie no está centrada en el origen. Lo que dicen en la literatura es que está centrada en infinito, porque este plano que no tiene este centro, es un plano, es una región abierta. ¿Se acuerdan que era una región abierta? Es una región que no está contenida dentro de ningún círculo de radio M. Como es una región abierta, lo que dice es que la serie converge si z es muy grande y z puede tender hasta infinito. Entonces dicen que la serie está centrada en infinito. Centrada en infinito, a pesar de que ustedes saben que el centro del círculo es el origen. Entonces es un poco extraño, porque siempre podemos calcular en dónde está el centro. A pesar de que el círculo esté aquí o que esté corrido, bueno, siempre el resultado de la serie de potencias negativas es el exterior de ese círculo, y entonces puede tener diferentes centros. Ese es un problema. Entonces, no es tan bonito decir que está centrado en infinito, pero es una convención. Ahí dice en el libro que el primer caso, bueno, es porque los ejemplos los hicimos al revés. Esta serie está centrada en infinito y la otra serie que hicimos está centrada en el origen. Pero si queremos centrarla en otros lados, vamos a hacer la misma función. La función f de z es 1 entre z menos a. Y si se quiere centrar en z0, lo que tenemos que hacer es expresar z en función de z menos z0. Entonces, lo que tengo que hacer es escribir la función en términos de z menos z0, pero sin modificarla. Vamos a ver, espérense, esto que acabo de hacer no es, porque yo siempre quiero que la función sea esta, no quiero cambiar
la función, quiero que me dé el mismo resultado. Lo que quiero es que la representación matemática empiece en otro punto. Y entonces voy a tener una serie de potencias que se ve ligeramente diferente, pero que describe la misma función. Entonces por eso no puedo ponerle el z menos z0 aquí arriba. Bueno, tal vez sí puedo, pero no sé. Entonces lo que vamos a hacer es que para que esto no cambie, yo tengo que hacer z menos z0 más z0. Y después restarle a. Entonces lo que hice fue restarle z0 y sumarle z0. Tiene sentido, ¿verdad? Entonces a z le sumo y le resto la misma cantidad a group. Y el resto, como z0 es una constante, el resto lo pongo como si fuera una constante. Entonces f de z es igual a 1 entre z menos z0 menos a menos z0. Es lo mismo. Y entonces yo puedo hacer un cambio de variable, aquí sí lo puedo hacer, y entonces pongo que f de z' es igual a 1 entre z' menos a', donde z' es z menos el z0 y a' es a menos el z0. Y entonces tengo que mover el punto fijo que tenía en la región de convergencia, que era la frontera del círculo, ese se mueve, y muevo el centro, ¿verdad? Porque recordamos que lo que estamos haciendo es un mapeo. Entonces, este círculo se va a mapear a otro círculo que está desplazado, pero este borde también tendría que desplazarse porque tengo que todos los puntos de este plano se mapean a otros puntos después de hacer este mapeo. Entonces, lo que hicimos fue precisamente cambiarle la variable y entonces sabemos que tenemos un mapeo donde z' es igual a z menos z0. Es un mapeo de lineal. Entonces, cuando hacemos eso, tenemos que tomar los resultados anteriores. Vamos a poner los resultados anteriores donde teníamos que 1 sobre z menos a podían ser dos posibles series, una que tenía el interior y una que tiene el exterior. Entonces, la que tenía el interior de un círculo, que la hice, es esta. Es la suma de menos z a la n entre an más 1. Y es una suma desde n igual a 0 hasta infinito. La otra es la suma desde n igual a 0 hasta infinito de, ¿cuál fue el resultado? An menos 1 entre z a la n. Entonces voy a ponerle z a la menos n. ¿Verdad? Una me quedó negativa, la otra me quedó positiva. Eso está bien. Y entonces, si yo quiero hacerle el cambio de variable, lo que tengo que hacer es mover los coeficientes y mover los z. Entonces, estas son centradas en el origen. Aunque dijimos, una está centrada en el origen y la otra está centrada en infinito. La que está centrada en infinito es esta. Pero no importa, digamos que el centro del círculo está en el origen. Eso es lo que sí podemos entender más fácil. Y si la centramos en z0, entonces lo que tendríamos que hacer es cambiar cuánto es el z y el a, ¿verdad? Entonces para esta primera me va a quedar que es la sumatoria, y perdón, hay uno que empieza en 1 y el otro que empieza en 0. La que empieza en 1 es la que está en inversión, que es esta. Por los resultados que nos dio aquí, ¿verdad? La división polinomial, yo no puedo decir que esta empiece en 0 porque no tengo un término aquí que sume 1 solito. Entonces no puedo decir que empieza en 0, esta empieza en 1. Este corchete no me gustó, vamos a ver si hay uno bonito.
Pero no, es que me cuesta mucho dibujar corchetes. Así. Entonces, para centrarla en otros puntos, lo que tengo que hacer es sustituir las variables. Y entonces vamos a hacer la suma desde n igual a 0 hasta infinito de... Y aquí va a quedar, las tengo al revés que en el libro. La de potencias positivas es el menos, pero el menos está afuera de la ecuación porque puedo tenerlo adentro, pero al menos una constante puede salir de una sumatoria porque es una constante precisamente. Entonces, algo sumado y multiplicado por una constante es lo mismo que multiplicar la constante adentro y sumarla. Y aquí entonces z menos z0 a la n, y los coeficientes también cambian. Entonces, esta sería a menos z0 a la n más 1. Estas son de formulario y de hecho están en el formulario del curso y las usamos para resolver ejercicios usando formulario, porque no siempre vamos a tener que hacer las divisiones polinomiales, o si tenemos un polinomio que está formado en dos partes, podemos usar estas fórmulas. Entonces, los radios de convergencia serían que z menos z0 mayor que a menos z0. Entonces, la magnitud el radio es mayor. No, le puse el revés. Este es menor porque es la serie de potencias positivas, entonces es el interior de un círculo. La otra sería entonces sumar desde n igual a 1 hasta infinito y tengo que hacer aquí sería a menos z0 a la n menos 1, y póngalo aquí abajo, z menos z0 a la n. Y esto converge si z menos z0 es mayor que a menos z0. Y con eso podemos entonces tomar cualquier función y utilizar estas fórmulas para encontrar las series de potencias centradas en algún punto en particular. Estas serían las series de potencias de la forma 1 entre z menos a. Si están centradas en el origen o si están centradas en z0. Cualquier otra serie tendríamos que reacomodarla en una estructura parecida para poder desarrollarla. Y entonces aquí viene otro ejemplo. ¿Dónde fue que lo vi? Profe, una consulta. Sí, dígame. Esa sumatoria lleva un menos es porque va hacia el centro del círculo, ¿no? Estas materias llevan menos porque quedó en la división de polinomio. Cuando hicimos esta y pusimos el a al principio, quedó el menos aquí al frente. Que vaya hacia afuera o que vaya hacia adentro depende de en dónde quedó la variable, si quedó en el numerador o en el denominador. Oh, ok, perfecto. Digamos, cuando la potencia está en arriba, cuando son potencias positivas, va hacia adentro del círculo, porque z tiene que ser un número cada vez más pequeño, ¿verdad? Entonces va hacia adentro de un círculo. Z tiene que ser menor que cierto número para que al elevarlo a una potencia positiva, cada término se vaya haciendo más pequeñito. Es lo que decíamos de que si usted dice que z es 2, 4, 8, 16, nunca le va a converger. Z tiene que ser muy pequeñito. Entonces, esto es hacia adentro de un círculo. Estas que son con potencias negativas tienen que ser hacia afuera, porque entonces esto converge si Z es un número muy grande, porque esto es 1 sobre Z a la N. Entonces, si Z es muy alto, 1 sobre Z es muy pequeño, y 1 sobre Z a la N también converge. Entonces, esta es hacia adentro del círculo y esta es hacia afuera del círculo. Al revés, esta hacia adentro y esta hacia afuera. Ok, muchas gracias, profe. Sí, pues la potencia. El signo es nada más el signo de los coeficientes, que dijimos que cuando los calculábamos, los coeficientes iban a quedar con un signo en particular. Y en este caso, el signo depende de ¿verdad? Si tuviéramos Z más A, lo que tenemos que hacer es saber que A tiene aquí un menos. O aquí. Y entonces ahí se lo ponemos, pero entonces sabríamos que este número lleva un menos ahí puesto. Entonces, todas las que tengan esta forma tienen estas ecuaciones. Ok, entonces, creí que había un ejemplo de esto.
bueno, la página 56 viene precisamente las regiones de convergencia, que son las regiones de convergencia de estas. Voy a dibujarles, pero ya todos sabemos cómo van a quedar. Entonces, voy a poner aquí un eje, y aquí el otro. Yo sé que a veces no les pongo los nombres a los ejes, pero en teoría siempre hay que ponérselos y siempre hay que ponerle las flechitas. No sé si, bueno, yo creo que ya Luis Paulino no da clases, pero yo llevaba clases con Luis Paulino y siempre nos regañaba porque le hacíamos las flechas mal o no le poníamos los ejes. Sería la parte imaginaria de Z, la parte real de Z. Parte imaginaria de Z, la parte real. Y esto es porque un gráfico tiene que leerse sin requerir información extra. Ustedes ven un gráfico y tienen que saber exactamente de qué estamos hablando. Entonces ya sabemos que este es el plano Z. Tendríamos que definir un valor de A, que es la singularidad. Digamos que A está aquí. Y entonces en este A también está de este lado. Y el punto Z0 puede ser cualquier punto en este plano. El punto Z0 lo estamos definiendo también con una constante. Entonces Z0 podríamos ponerlo, no sé, aquí. Entonces la magnitud de Z menos Z0 me define todos los puntos que están a una distancia Z menos Z0 del punto original, Z0, ¿verdad? Z es la variable. Y Z0 es este punto. Entonces, eso me define un círculo de cierto radio. Y ahora, que sean mayores o que sean menores, ¿verdad? Si es menor que A menos Z0 es el segmento de recta entre estos dos puntos, ¿verdad? Entonces, esto de aquí es el radio, que es un segmento de recta, ¿verdad? Entonces, aquí podría poner el círculo. Tiene que estar centrado en Z0. Ya se me desarmó. Y de radio A. Perdón, de radio A menos Z0. Entonces ese lo voy a copiar, lo voy a poner por aquí. Que se vea más o menos igual. Y entonces para la serie que tengo aquí arriba, sería 1. Si tiene potencias positivas es el interior. Y cualquier punto que yo escoja ahí hace que la serie converja. Si tengo la otra, entonces tendría el exterior. La cuestión es que yo técnicamente necesito de las dos para poder definir la función original, porque ya les explico. Esta función original, 1 entre z menos a, yo la puedo hablar en cualquier valor de z que yo quiera. No importa si es grande, pequeño, si es z fuera de este círculo, si es z dentro de este círculo, yo evalúo la función original, me da un valor. El problema es que la serie, esta primera, yo la puedo evaluar solo adentro, y esta segunda yo la puedo evaluar solo afuera, ¿verdad? Entonces esta es la 2, este es el ejemplo 1 y este es el 2. Entonces, en teoría, para representar una función yo necesito de esta y necesito de esta. Esto es lo que se llama una serie de Laurent. La vamos a ver en la segunda parte, que de hecho ya tenemos que ir al break, que es una serie que tiene la suma de las dos partes. Pero no la puedo poner exactamente aquí porque las regiones de convergencia se excluyen mutuamente. Entonces no puedo armar una serie de Laurent en este momento. Entonces voy a dejarlo aquí. Vámonos a la pausa. Y volvemos a las 3 y 1. Entonces quedamos aquí. Y ya continuamos con todo esto.